Queridos amigos, hemos terminado, como lo hemos ido compartiendo ayer, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, este misterio del amor de Dios que se hace comunidad, Trinidad, este misterio del amor de Dios que se hace pan de vida, este misterio del amor de Dios que se hace en el corazón de Cristo, abierto por la lanza, derroche auténtico de vida, de salvación. Y nos adentramos una vez más en este camino particular que es el camino del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Este es la liturgia del domingo 10º. Todavía nos quedan 23 domingos para atravesar y caminar juntos este tiempo hasta la fiesta de Cristo Rey. Y hoy podríamos decir que la palabra de Dios nos vuelve a la realidad. Y nos vuelve a la realidad desde una experiencia particular que acompaña toda nuestra vida, que es la experiencia del mal. Se nos lleva muchas veces a ver al mal como algo que nos rodea en el comportamiento de los demás hacia nuestra vida, hacia nosotros mismos, en la dinámica enfermiza de muchos espacios o lugares que a veces frecuentamos, ¿no? En la lógica del poder del cual muchas veces también somos víctimas. En este momento particular de la historia, el mal también se manifiesta en una de sus facetas y de sus caras más terribles, que es la de la guerra. Entonces, desde ahí, el mal parece recobrar aún más vigor y recorrer el mundo junto a la muerte, porque donde hay mal siempre hay muerte de una o de otra manera. Pero sin embargo las lecturas de este domingo nos quieren hacer una interpelación un poquito más personal. Nos quieren interrogar a cada uno de nosotros, comenzando obviamente por quien les habla, para que tomemos conciencia de que el mal también es una realidad que habita en nuestro interior, que habita en nuestra vida, que habita en nuestro corazón. De hecho, el mal siempre se maneja con sutileza, no se deja ver, está ahí siempre como actuando sin que nos demos cuenta, a veces hasta en apariencia de bien. Por eso también en la historia bíblica, en este texto que hoy compartíamos del Génesis, el mal se representa en una serpiente, ¿no? que va deslizándose, que repta y que no queda muy bien en claro dónde va ni a dónde viene, ¿no? Entonces, de hecho, la Biblia se nos presenta el mal como algo que existe, como algo que existe y no se cuestiona su origen, sino que se asume como que el mal está. Y el mal pertenece a la condición humana, pertenece a la realidad y debemos aprender a afrontarlo. Por eso también hoy se nos invita desde esta palabra a ser prudentes y vigilantes. De hecho, el mal siempre nos engaña y luego nos hace morir. No es casualidad, en este texto del Génesis hay una especie de juego
entre el adjetivo, astucia, que es el que se le adjudica a la serpiente. La serpiente era el más astuto de los animales. Astucia en hebreo es arum y se atribuye a la serpiente. Y al término utilizado para indicar que el hombre y que la mujer tomaron conciencia de que estaban desnudos. Y entonces se utiliza el término arumnim. Hay una idea, al menos una asonancia entre la astucia de uno que pone al otro en la desnudez y la conciencia que el otro toma luego de la macana de verse desnudo. Entonces, justamente este texto del Génesis, atendiendo a lo que les decía, hace una pregunta personal, que es: ¿dónde estás? Dios pregunta: ¿dónde estás? Y esa pregunta hoy nos llega a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? En la vida, en la historia, en este tiempo. Entonces, justamente desde ahí podríamos decir, si me escondo ante la pregunta, es que algo se ha roto, algo no está bien en nuestra vida. Generalmente cuando las relaciones no funcionan, en la familia, en la amistad, en el compartir, por lo general esquivamos la mirada, ¿no? Esquivamos la mirada. Nos damos cuenta que el otro es como que, no que nos corta la cara, eso es otra cosa, sino que nos esquiva la mirada. No puede hacer un contacto visual frente a frente. ¿Por qué? Porque hay esa conciencia, ¿no?, de la desnudez, y eso se hace torpemente, torpemente, podríamos decir, tan torpemente como Adán y Eva agarraron lo primero que tenían, ¿no? Si hay algo que no sirve para cubrir la desnudez, es una hoja de higuera, que es algo que pica. Entonces, lo menos utilizable y lo menos práctico es la hoja de higuera, y sin embargo es lo primero que agarraron. Es lo primero que agarraron. Y eso, justamente ante esa responsabilidad, aparece algo que sabemos echar mano, y diría yo cada vez más, que es el intento de echarle la culpa al otro. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, y como siempre utilizo esta imagen con los niños, menos mal que la serpiente no hablaba, porque si no le hubiera echado la culpa al mono, y el mono le hubiera echado la culpa a la jirafa, y la jirafa le hubiera echado la culpa al buey, y así todavía estaríamos recorriendo la escala zoológica a ver quién tenía la culpa. Justamente lo que quieren mostrarnos estos primeros capítulos del Génesis, también quieren mostrarnos como una escatología. Esto es un deseo de Dios que, a pesar de nuestra falta, que a pesar de nuestro pecado, nunca nos suelta de su mano. Es Dios mismo que les teje las túnicas a Adán y Eva para que se cubran. Es Dios mismo que se ocupa ya de cubrir esa desnudez, yo diría, en un gesto que tiene que ver con eso, que tiene que ver con un futuro. Entonces, justamente en Jesucristo, el mal y la muerte han sido definitivamente derrotados. El mal va a continuar como acechándonos, minándonos, atemorizándonos, pero el permanecer en Cristo nos asegura ya la victoria. Por eso es tan importante acercarnos a Jesús. Hay una treintena de jóvenes de nuestra comunidad, de la comunidad de cuarto año, que está
precisamente en este momento en que nosotros estamos celebrando esta Eucaristía, están viviendo su primer retiro, ¿no? Y eso también tiene que ver con tomar conciencia de dónde estoy, ¿eh? Dónde estoy, dónde quiero también estar. Y por eso llegamos en este camino a este Evangelio de Marcos que hoy termina la liturgia de la palabra, que es reconocer la lógica de Jesús, que es una lógica absolutamente opuesta a la de la serpiente. Jesús está total y absolutamente fuera de sí mismo, fuera de sí mismo, esa es la palabra, cuando dice que está como exaltado, en realidad la palabra es que está fuera de sí, y sí, está fuera de sí, porque está atendiendo permanentemente al otro, no está mirándose a sí mismo, celebrándose a sí mismo. Entonces, justamente es una vida siempre para los demás y nunca encerrada en sí misma. Entonces, desde ahí es donde nos damos cuenta qué lógica estamos sirviendo. Vamos a recordar en el Gólgota, ¿no? Ese grito que permanentemente se le hace a Jesús: sálvate a ti mismo. Ese es el grito del diablo, ¿no? Ese es el grito de la... Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y Jesús, que en ningún momento justamente establece diálogo con eso, sino que Él sigue con sus brazos abiertos, como decía bellísimamente el padre Olaizola ayer en un poema, con esas manos pegadas, clavadas a la tierra, para que no olvidemos nunca de que el abrazo de Dios siempre va a ser más grande que todas nuestras miserias, que todos nuestros pecados, que todas nuestras desnudeces. Por eso, justamente por eso, la mayor tentación, y con esto termino, de la que debemos defendernos, es la de rechazar la acción de Dios en nuestra vida. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando se nos pregunta, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál será el pecado contra el cual Dios no puede perdonarnos? Ese pecado no puede ser perdonado en el sentido de que Dios no puede salvarnos si no queremos. Que Dios no puede salvarnos si no queremos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Que Dios no puede perdonarnos si no queremos aceptar ese perdón. Entonces, desde ahí es como que el Señor blasfemar contra el Espíritu Santo significa cerrarnos al amor. Pidámosle a ese amor de Dios que hoy nos ha invitado a compartir una vez más su mesa, su pan y su palabra, que nos ayude a salir de nosotros mismos. En este día que también como Iglesia Argentina hacemos la colecta de Cáritas, que eso nos ayude de tantas maneras a salir de nosotros mismos, para que también apelemos algún día a que esta realidad que tantas veces llevamos adelante desde las comunidades, los comedores, la asistencia, todo, deje de ser un paliativo y que podamos vivir en una tierra. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan, canta el Padre Cini. Bueno, que eso sea justamente el fruto de la dignidad, del trabajo y en el entretanto fruto de esa solidaridad que sigue atendiendo y acogiendo al hermano que necesita.